Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente: ¿qué pasó realmente cuando Can Yaman estuvo en casa de Demet Özdemir? Sé que las redes sociales han estado ardiendo con especulaciones, rumores y teorías, así que vamos a intentar desenredar la madeja y analizar la información disponible para ver qué podemos averiguar juntos. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Siempre estoy buscando nueva información y actualizándome sobre los temas que sé que les interesan, así que no duden en sugerir ideas en los comentarios. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno en el tema de hoy. Como ya saben, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron la exitosa serie turca Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador en español. La química entre ellos en la pantalla fue absolutamente innegable, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca y, de hecho, del mundo entero. La serie tuvo un éxito arrollador, catapultándolos a la fama internacional. El amor que los fans les profesaban era inmenso y, naturalmente, esta adoración se tradujo en un intenso interés por su relación fuera de la pantalla. La pregunta que todos se hacían ¿era su química real? ¿Estaban realmente juntos? A lo largo de la emisión de Erkenci Kuş, ambos actores fueron muy discretos sobre su vida personal. Evitaban las preguntas directas sobre su relación y, en general, mantenían una postura profesional en las entrevistas. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por mantener su vida privada lejos del escrutinio público, los rumores y las especulaciones no tardaron en surgir. Los fans analizaban cada interacción, cada mirada, cada comentario, buscando pistas que confirmaran su relación. Las redes sociales se llenaron de montajes, teorías y debates acalorados. Desde el ángulo de sus cabezas al hablar, hasta la forma en que se tocaban las manos accidentalmente, nada escapaba al ojo avizor de los fans. La capacidad de análisis de los Can Shippers, como se autodenominaron muchos de sus seguidores, era asombrosa. En medio de toda esta vorágine, surgió la noticia de que Can Yaman había visitado la casa de Demet Özdemir. Esta información, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones. Las fotos y los vídeos de Can entrando y saliendo del edificio de Demet circularon rápidamente por las redes sociales, generando un frenesí absoluto entre los fans. La pregunta era obligada: ¿qué hacía Can Yaman en casa de Demet Özdemir? Las redes sociales estallaron. Can Demet era trending topic mundial. La gente comentaba sin parar, creando memes y compartiendo clips de la serie que, supuestamente, demostraban la innegable química entre ellos. La presión sobre ambos actores se intensificó exponencialmente. La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es tan sencilla como podríamos pensar. Es importante recordar que ambos actores son profesionales y que, al ser compañeros de trabajo, es perfectamente normal que se visiten mutuamente. Podrían haber estado ensayando guiones, discutiendo escenas, o simplemente pasando un rato juntos como amigos. De hecho, es bastante común que los actores que trabajan juntos en proyectos de larga duración establezcan vínculos estrechos y desarrollen una amistad sólida. Los rodajes son intensos y pasar horas y horas juntos, a menudo en situaciones emotivas o difíciles, puede crear una conexión profunda entre las personas. Por otro lado, también es cierto que la química entre Can y Demet era innegable, y que la posibilidad de que su relación fuera más allá de la amistad era algo que muchos fans deseaban fervientemente. Las especulaciones sobre un posible romance eran constantes, y la visita de Can a casa de Demet solo sirvió para alimentar aún más estos rumores. La esperanza de que su amor en la pantalla se tradujera en una relación real era el combustible que mantenía viva la llama de la especulación. Para muchos fans, Can y Demet eran la pareja perfecta, destinada a estar juntos. En este punto es fundamental ser cautelosos y evitar caer en conclusiones precipitadas. No podemos saber con certeza qué sucedió realmente entre ellos. Solo Can y Demet conocen la verdad sobre su relación. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular en base a la información disponible, que a menudo es limitada y parcializada. Es muy fácil dejarse llevar por la fantasía y construir narrativas basadas en nuestros deseos, pero la realidad suele ser mucho más compleja y matizada. Sin embargo, sí podemos analizar los hechos conocidos y tratar de interpretar la situación de la manera más objetiva posible. Sabemos que Can y Demet eran compañeros de trabajo,
que tenían una excelente química en pantalla, y que Khan visitó la casa de Demet en varias ocasiones. También sabemos que ambos actores siempre han mantenido una postura discreta sobre su vida personal y que nunca han confirmado ni desmentido explícitamente su relación. Esta ambigüedad, deliberada o no, solo contribuyó a alimentar la imaginación de los fans. Teniendo en cuenta estos hechos, podemos llegar a varias conclusiones posibles. Una opción es que Khan y Demet fueran simplemente amigos y compañeros de trabajo. En este caso, las visitas de Khan a casa de Demet podrían haber sido por motivos profesionales o simplemente por pasar tiempo juntos como amigos. Esta es la explicación más sencilla y lógica, aunque quizás la menos emocionante para los fans. Otra opción es que Khan y Demet tuvieran una relación romántica, pero que prefirieran mantenerla en secreto debido a la presión mediática y al escrutinio público. Esta opción es plausible, dado el nivel de atención que recibían. La presión de los medios y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras, y muchas parejas prefieren mantener su relación en privado para protegerla. En este caso, las visitas de Khan a casa de Demet podrían haber sido parte de su relación privada, lejos de las cámaras y los flashes. También es posible que la relación entre Khan y Demet haya evolucionado con el tiempo. Quizás al principio solo eran amigos, pero luego surgió algo más entre ellos. O quizás empezaron como pareja, pero luego decidieron seguir caminos separados. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió. Las relaciones son dinámicas y pueden cambiar con el tiempo, influenciadas por muchos factores, como la carrera, la distancia y el crecimiento personal. Independientemente de la naturaleza de su relación, es importante respetar su privacidad y evitar caer en especulaciones infundadas. Ambos actores merecen que se respete su vida personal, y no deberíamos presionarles para que revelen información que no quieren compartir. El acoso constante de los medios y los fans puede ser perjudicial y afectar negativamente su bienestar. Ahora bien, dejando a un lado las especulaciones y los rumores, también es importante recordar el impacto que tuvo Erkenci Kuş en la carrera de ambos actores. La serie les catapultó a la fama internacional y les abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Tanto Khan como Demet han seguido trabajando en diferentes proyectos desde entonces, y han demostrado su talento y versatilidad como actores. Can Yaman, en particular, ha logrado una gran popularidad en Italia, donde ha protagonizado varias series de televisión y ha participado en programas de entretenimiento. Su carisma y atractivo personal le han convertido en uno de los actores más queridos por el público italiano. Su dominio del italiano y su conexión con la cultura local le han permitido construir una sólida base de fans en el país. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado trabajando en la televisión turca, protagonizando varias series de éxito y consolidando su posición como una de las actrices más populares del país. Ha demostrado su talento en diferentes géneros, desde comedias románticas hasta dramas intensos, y ha ganado numerosos premios por su trabajo. Su versatilidad y capacidad para conectar con el público la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Sin embargo, a pesar de sus éxitos individuales, la sombra de Erkenci Kuş y la especulación sobre su relación con Can Yaman aún les persigue. Cada vez que uno de los dos es visto con otra persona, las redes sociales vuelven a encenderse con comentarios y comparaciones. Es difícil escapar del legado de una serie tan exitosa y del impacto que tuvo en la vida de ambos actores. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de éxito, fama y especulación. Su química en pantalla les convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión, y su relación fuera de la pantalla generó un sinfín de rumores y teorías. Aunque nunca sabremos con certeza qué sucedió realmente entre ellos, lo que sí es seguro es que ambos actores han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y quizás eso es lo que realmente importa. La magia que crearon en la pantalla, la emoción que transmitieron a través de sus personajes y la conexión que establecieron con el público. En resumen, en este vídeo exploramos la intensa fascinación pública por la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, especialmente a raíz de la visita de Khan a la casa de Demet. Analizamos las diferentes posibilidades, desde una simple amistad profesional hasta un romance secreto, destacando la importancia de respetar su privacidad y evitar caer en especulaciones infundadas. También recordamos el impacto positivo que tuvo Erkenci Kuş en sus carreras y el éxito que ambos han logrado desde entonces. Y sobre todo intentamos comprender la complejidad de las relaciones públicas y la presión que ejercen sobre las figuras públicas. Muchas gracias por ver este vídeo.
Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Khan y Demet tenían una relación romántica? ¿O creen que eran solo amigos y compañeros de trabajo? ¿Creen que la presión mediática influyó en su decisión de mantener su relación en secreto o de simplemente ser amigos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Siempre estoy buscando nuevas ideas y temas interesantes para compartir con ustedes, así que no duden en dejar sus sugerencias en los comentarios. También les invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y interactúo más directamente con ustedes. Hasta la próxima. Y recuerden, no crean todo lo que ven en Internet. A veces la realidad es mucho más sencilla, o mucho más complicada de lo que parece. Lo importante es respetar la privacidad de los demás y no dejarnos llevar por la especulación.